Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo de... Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden ustedes acceder a YouTube con una liturgia para la vida, como en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo 21 nos acompaña de nuevamente Juan. Juan Evangelista es un evangelio bastante teologizado, a tal grado que hay algunas iconografías de los evangelistas. Quizás la hayan visto ustedes por ahí, como es un león alado que significa a Marcos, y también con una aureola, también un toro alado con una aureola. Y en este caso, Juan está con el águila, con la aureola. Esto quiere darnos a entender que como el águila se eleva tanto al cielo, así también Juan en su evangelio. Por otro lado, fue el evangelio más tardío y consecuentemente más asimilado, reflexionado, para poder descubrir al Hijo de Dios hecho hombre entre nosotros, con los cuales también hemos visto que los de su momento, sus paisanos y sus contemporáneos, veían solamente el Hijo de María, el Hijo de José. Como sus hermanos y hermanas viven entre nosotros. También el más complicado de poder entender viene siendo el Apocalipsis, con bastantes figuras que ahí se nos exponen y tenemos precisamente que reinterpretarlas. Claro, con la ayuda del Señor, como también Él nos va a decir ahora. El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Y hay que descubrir, mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí viene la crisis y problema con sus discípulos y los apóstoles. Dicen sus discípulos, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Y el Señor también les dice, si esto los escandaliza, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Cómo podemos
precisamente interpretar esto. Ya lo hemos comentado anteriormente. Carne representa la humanidad completa de Jesús, con su crecimiento, con su cultura, pero también no se nos olvide el proyecto del Padre que tiene ser expuesto a la humanidad. Y este proyecto, este evangelio, ¿cuántos de nosotros precisamente no logramos asimilarlo? De ahí pudiéramos comprender las variantes de credos y religiones, porque precisamente se ha moldeado a una cierta persona líder o a veces iluminado para hacer otra fe, secta o iglesia. Y es por eso que también nosotros seamos sinceros. ¿Somos realmente coherentes con el Evangelio? Con lo propuesto por el Señor, que son precisamente muchos los elementos que allí tenemos y que precisamente nos están diciendo que son los que nos darán la vida eterna. Mi pan es verdaderamente comido, mi sangre es verdaderamente bebida. Y quien come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Nos puede también ayudar paralelamente la primera lectura, tomada precisamente de Josué, antes de entrar a la tierra prometida. Y les expone a sus paisanos. Nos dice: Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo a su pueblo: si no les agrada servir al Señor, díganlo aquí. Y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿A los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? Y aquí precisamente tenemos el credo primero de los israelitas. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor, con mayúscula, para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto. Él hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos.
Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Haremos un espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Hoy, 26 de agosto. Estamos comentando en este semana 21, con el domingo 21, el Evangelio de Juan, que vemos la crisis que se ha suscitado entre sus discípulos como en los apóstoles. Y comentábamos también que todavía nosotros actualmente no podemos, muchas de las ocasiones, ser realmente coherentes en llevar adelante la enseñanza del Señor. Y de ahí viene, comentábamos, varias religiones y sectas cristianas que han precisamente brotado aquí, allá y más allá. Y estábamos viendo que paralelamente el libro de Josué nos está relatando la misma situación del pueblo israelita tras 40 años de éxodo y entrar a la tierra prometida. Se da otra alianza con Josué. Y aquí tenemos, comentábamos, el credo primitivo del pueblo israelita. Y lo que más sobresale viene siendo los dioses de los amorreos, en donde ustedes están habitando, mas también los antepasados al otro lado del río Éufrates. Actualmente hay muchas ideologías que están precisamente socavando nuestra fe cristiana y católica. Y estas posiciones nos hacen todavía más dudar, como también renegar de nuestras bases y raíces cristianas. Y como decía anteriormente, también nosotros, no es posible muchas de las ocasiones en poder realmente ser íntegramente cristianos. Y una u otra cosa
la pasamos por alto, la relativizamos, como también hasta nos sentimos avergonzados por llevar adelante o ser cristianos católicos. Podemos nosotros de nuevo traer a colación lo de los Juegos Olímpicos, muy conocido por nosotros, la burla que se hizo de la Última Cena y escenificación de esta situación que nos da a entender hasta dónde precisamente ha caído el cristianismo. No se niega, por otro lado, también en algunos otros países, podemos consultarlo a través de las noticias, que precisamente se tiene bastante cuidado en poder aceptar aquellos que propagan esta religión cristiana y católica. Ojalá tuviéramos también nosotros la gran fe e inspiración por parte del Padre para decir aquella afirmación de Pedro que nos dice: Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y fíjense qué curioso, que es plural, no es singular. Quizás también englobe a los demás apóstoles. Y también nosotros, no se nos olvide, que semanalmente hacemos nuestra profesión de fe. Profesión de fe que se hizo en el bautismo. Estábamos inconscientes. Pero también más conscientes y un poco más sabedores de esto a través de la catequesis en la confirmación. Igualmente, ahí se toma, por una parte, las renuncias, que se resumen en Satanás y todas sus seducciones, y también viene en segundo momento el credo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ya específicamente en nuestro catolicismo, una santa, como ya decía, católica y apostólica. Ojalá pues que nos vayamos integrando cada vez más en la lectura de los evangelios para ir poco a poco sacando ahí lo que nos pueda ayudar a ir creciendo y adheriéndonos al Señor. Para así, como nos dice, tendremos la vida eterna. Haremos un espacio de nuevo y regresamos. También pueden ustedes seguirme en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Regresamos.
Continuamos en esta tercera parte de una liturgia para la vida. Estamos casi por terminar el comentario a la ordenación general del misal romano de el padre José Antonio Berenguer Cerdá, de la editorial El Monte Carmelo. Capítulo 62. La elección de la misa y sus partes. Entramos en el capítulo 7 de la ordenación general del misal romano, que nos está aclarando allí en los números 352 al 367. Es posible elegir. El calendario litúrgico señala la misa que se ha de celebrar cada día, pero en muchas ocasiones deja opción para elegir. Cuando se da esa posibilidad, la eficacia pastoral de la celebración aumentará si se saben elegir los textos apropiados, que mejor respondan a las necesidades y a la preparación espiritual y modo de ser de quienes participan en el culto. Esta elección ha de hacerla el sacerdote de común acuerdo con los que intervienen de alguna manera en la celebración. Antes de la celebración, debe saber cada uno claramente los textos que le corresponden y nada se deje a la improvisación. Número 1. La elección de la misa. Dan normas detalladas los números 353 al 355 sobre las posibilidades de elección en cada caso. ¿Qué entendemos por elección de la misa? Podemos decir que es la misa del día o fiesta que vamos a celebrar. Por ejemplo, misa de lunes de la primera semana de Cuaresma, misa de San Francisco, misa de todos los santos. Segundo, la elección de los elementos de la misa. Es decir, para la misa que queremos celebrar, ¿qué lecturas hemos de escoger? ¿Qué oraciones? ¿Qué plegaria eucarística, que incluye el prefacio? ¿Y qué cantos? Aquí hemos de llamar la atención sobre ciertas prácticas que se dan a veces. ¿Qué lectura escogemos? A mí me gustan estas, y estas oraciones, etc. El criterio olvida algo muy importante. La liturgia es la acción de Cristo y de toda su iglesia. No podemos, pues, nosotros determinar por nuestra cuenta según nos parezca. Las normas para escoger cada uno de los elementos que nos indican cuál es la voluntad de Jesucristo y de la Iglesia están explicados en los números 356 y 367. Acerca de las lecturas. Los domingos
y las solemnidades, las fiestas y los santos que tienen lecturas en que sale su nombre, lectura propia, se han de leer las señaladas por el leccionario. También los días entre semana en que se celebra la misa del día, pero si se celebra la memoria de un santo que no tenga lectura en que salga su nombre, se puede tomar las del día o la del santo. Se han de mirar las normas propias en las misas en que se celebran sacramentos o sacramentales, en las mismas por motivos diversos, en las misas para grupos peculiares. Se pueden escoger las que van mejor a esta celebración, con tal que estén tomadas de un leccionario aprobado. Aquí podemos nosotros decir que en la liturgia, como decíamos anteriormente, estamos en la semana 21 y el leccionario nos está ahí poniendo la semana 21 de cada uno de los días de la semana. Pero cuando hay algún sacramento, hay también en el leccionario 3 lecturas para poder precisamente acompañar, iluminar. Como siempre decimos, la regla de oro de la liturgia: participar activamente, conscientemente y provechosamente. Y finalmente, hay también los santos y santas que tienen lecturas propias, pero si no las tiene, entonces tenemos que seguir, como decíamos anteriormente, en este caso que estamos ahora, semana 21, tenemos que seguir lo que corresponde a la semana 21. Y otra cosa también que no se nos debe de olvidar, que entre semana hay lecturas para los años pares y años impares. ¿Y esto qué quiere darnos a entender? Hay que ver aquí, si en este caso, sí corresponde al año civil. El año civil, ¿qué es? ¿Par o impar? 2024, año par. Dios mediante, el próximo año 25 se tomarán las lecturas del leccionario semana 21, año impar. Esto nos ayuda bastante para poder un tanto entender las lecturas que debemos de escoger. Y todavía nos habla más. Recordemos que deben de ser tomadas de los leccionarios. Tenemos 3 leccionarios. El 3 es específicamente para los sacramentos, para los santos y santas, y no se niega también María Santísima, y otros más celebraciones importantes de nuestra fe. Allí hay bastante de dónde escoger las lecturas. Pero de nuevo,
tiene que hacerse en compañía del sacerdote para iluminar lo que estamos celebrando y consecuentemente respondamos a la gracia de Dios con nuestras palabras, hechos y vida. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. El hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión cristiana y católica el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En esta cuarta parte nos adentramos en los santos y santas de esta semana. 25 de agosto. San Luis, rey de Francia. 1214, año 1270. Hijo de Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla, Luis IX de Francia se casó con Margarita de Provenza, con quien tuvo 11 hijos. Gobernó con sabiduría y gran piedad, y fue muy amado por su pueblo. Servía a los pobres en persona y enseñaba a sus hijos a tener compasión de los más necesitados. Rezaba la liturgia de las horas diariamente. Su anhelo era la liberación de Tierra Santa y estuvo en varias cruzadas sin éxito. Contrajo el tifus durante una de las cruzadas y murió en África. La vida de San Luis nos invita a la práctica de las virtudes, según nos la presenta el Catecismo de la Iglesia, en el número 1810. Las virtudes humanas, con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura a la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz
al practicarlas. También en este mismo día celebramos a José de Calasanz, presbítero, año 1556-1648. Nació en Aragón, España, y fue licenciado en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Alcalá. Después de su ordenación sacerdotal, fue visitador apostólico y vicario general de su diócesis. Más tarde, fue a Roma, donde sirvió como teólogo de un cardenal. Conmovido por la necesidad de los niños de la calle en el barrio de Transverre, abrió allí una escuela. Otros amigos se le unieron y fundó la Congregación de Escuelas Pías, religiosos conocidos ahora por los escolapios o piaristas. Los religiosos hicieron un cuarto voto de dedicarse a la educación de jóvenes pobres. Tuvo algunos problemas en su propia comunidad y los desacuerdos llevaron a que el Papa suprimiera la congregación durante unos años. José soportó todos los contratiempos con paciencia y humildad. Fue muy venerado por el pueblo de Roma y es patrono de las escuelas cristianas populares. La vida de José de Calasanz nos habla de entrega incondicional a la misión que Dios le había confiado e invita a la paciencia heroica que él tuvo. Hablando de la caridad, el catecismo resume lo que tuvo que ser de su vida. El Señor nos pide que amemos como Él hasta nuestros enemigos, que nos hagamos prójimos de los más lejanos, que amemos a los niños y a los pobres como Él mismo. 27 de agosto, Santa Mónica, año 332-387. Nació al norte de África, casada con un hombre iracundo e infiel. Mónica nunca cesó en su oración por él, quien por fin llegó a la experiencia de la conversión. Además, Mónica es bien conocida y recordada por ser la madre de San Agustín, cuya fiesta se celebra el 28. El hijo de Mónica, Agustín, gran académico, había sido catecúmeno, pero se había desviado de la fe. Mónica pasó largos años llorando y orando por la conversión de su hijo, que al fin se logró. Es propio Agustín, en sus confesiones, reconoció que debía su conversión a la oración y lágrimas de su madre. Cuando estaba a punto de morir en Italia, sus hijos expresaron su pena de que no fuera enterrada en su propia patria. Mónica les dijo que todo eso no importaba y lo importante era que fuera recordada en la misa. La perseverancia y la paciencia de Mónica en la oración son ayuda y estímulo a nuestra propia vida de oración. El Catecismo de la Iglesia nos habla de esta paciencia. Es necesario orar siempre, sin cansarse,
con la paciencia de fe. Número 2613. 28 de agosto. San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Años 354-430. Hijo de Santa Mónica, había sido educado en la fe. Tenía una mente muy activa, siempre en búsqueda. Conoció las ideas maniqueas y en un principio las aceptó, pero luego se hizo agnóstico y empezó a llevar una vida bastante viciosa y alejada de Dios. Fue profesor de retórica, viajó a Italia, donde se sintió cautivado por una predicación de San Ambrosio, que lo puso en camino de conversión y de regreso a la fe. Fue bautizado por San Ambrosio. Fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Hipona. Predicaba en la catedral, gobernaba los asuntos de la iglesia, respondía cartas y defendía la fe contra las herejías. Nos han llegado sus obras que, además de ser importantísimas por su profundidad teológica, son un precioso testimonio de su conversión y de su amor apasionado por Dios. Entre tales obras son muy conocidas las Confesiones de San Agustín y La Ciudad de Dios. La búsqueda de la verdad de Agustín ha sido un estímulo e inspiración para los cristianos de todos los tiempos. El catecismo cita a Agustín muchas veces. Una de sus más conocidas frases se encuentra en sus confesiones: porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Número 30. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber llegado a su corazón como también en su casa, y que estas palabras de nuestra fe nos puedan realmente activar a ella y así ir poco a poco con el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo, ir adentrándonos en su palabra para así tener la patria y gloria eterna en compañía de sus santos y elegidos. Muchas gracias. Feliz tarde y noche para ustedes. Si Dios nos prestara vida, el próximo lunes estaremos entre ustedes.